Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, dice el principio de correspondencia del Kybalión. Este principio es, probablemente, el más popular de los 7 principios herméticos del Kybalión. Hablamos de un documento publicado en el año 1908 que afirma ser la esencia de las enseñanzas de Hermes Trismegistus, quien según la leyenda fue guía de Abraham. Al parecer, dichas enseñanzas datan del antiguo Egipto. Cada capítulo del Kybalión está dedicado a cada uno de sus 7 principios o axiomas que se consideran leyes universales. Esta escuela de pensamiento se remonta miles de años atrás. No obstante, los principios que describe se pueden aplicar bastante bien a un escenario moderno. Eso sí, hay que leerlo con una mente abierta, con la disposición necesaria para comprender la esencia central de sus axiomas. El principio de correspondencia es el segundo de los 7 principios herméticos del Kybalión. Este principio expresa la idea de que siempre hay una correspondencia entre las leyes de los fenómenos de los diversos planos del ser y la vida. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Con esta máxima se establece que hay una armonía entre el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Básicamente, esta máxima significa que todos los planos de existencia están conectados y en correspondencia. El macrocosmos se encuentra en el microcosmos y viceversa. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la Tierra reflejan lo mismo. Lo que el principio de correspondencia del Kybalión significa en un entorno cotidiano es que hagamos lo que hagamos en el nivel micro, lo haremos en el nivel macro. Incluso los hábitos más pequeños influyen en el gran esquema de nuestro comportamiento. Al hacer cualquier cosa, también haremos todo. Si descuidas un área de tu vida, lo más probable es que el resto terminen sufriendo este descuido. Hablamos de un efecto mariposa a nivel vital. Es cierto sin mentir, cierto y más verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Isaac Newton. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Podemos llevar aún más lejos el principio de correspondencia del Kybalión. Siguiendo la idea expuesta anteriormente, podemos afirmar que el mundo exterior tiende a reflejar nuestro mundo interior. Así, los pensamientos e imágenes que tenemos en nuestra conciencia comienzan a manifestarse en muchos casos de manera inconsciente en nuestras circunstancias externas. La mente toma todo tal como es. Le cuesta distinguir entre la ilusión, la fe y la sustancia real. Magnetiza la interpretación con el hecho y comienza a recrear exactamente aquello en lo que más nos enfocamos. El mundo exterior refleja tu paisaje interno. Considera todo lo que está pasando y es bueno para ti. Considera la belleza que ves a tu alrededor. Considera la alegría, el amor, la luz y la vida que te rodea. Todo esto sería un reflejo de lo que hay dentro de ti. Lo mismo ocurre con lo que consideras que es malo. Por eso, a menos que aprendas a enfrentar tus propias sombras, continuarás viéndolas en los demás, porque el mundo exterior es solo un reflejo del mundo que está dentro de ti. El asiento del alma es donde el mundo interno y el mundo exterior se encuentran. El mundo interior es la causa, el mundo exterior es el efecto. Para cambiar el efecto, tienes que cambiar la causa. Si hay caos y estragos en tu mundo exterior, eso significa que hay caos y estragos en tu mundo interior. Si hay muy poco amor en tu mundo exterior, es probable que tampoco cuentes con demasiado en tu mundo interior. La forma de controlar tu mundo interior no es tratar de controlar el mundo exterior. Eso no funciona. La forma de obtener resultados duraderos para controlar el mundo exterior es comenzar a controlar tu mundo interior. Piensa que tu mundo interior es ese lugar donde tienes un poder casi absoluto. Sin embargo, fuera ese poder, aunque no deja de ser influyente, no es igual de dominante. Este proceso nos permite dejar de buscar fuera de nosotros razones únicas para explicar lo que nos sucede y en su lugar acudir a las respuestas. No siempre es fácil aceptar y actuar sobre nuestros problemas para sanar así las partes heridas en nuestro interior. 5 claves para organizar tu vida interior.
Organizar tu vida interior es un proceso sobre el que debes reflexionar si no quieres que el caos controle tu existencia. La buena noticia es que si alguna vez te has planteado la posibilidad de hacerlo, ya estás en el camino correcto. En este audio te daré las claves para que puedas conseguirlo. Lo primero que te debes cuestionar es qué tienes que ordenar y qué quieres conseguir. Crear una sensación de control interno empieza por identificar aquello que te provoca inestabilidad y una sensación de caos en tu vida. De esta forma podrás evitar la incertidumbre en tu vida. Esto hará que te sientas más feliz y mejorará tu estado de ánimo. A continuación, escucharás los 5 pasos que debes dar para organizar tu vida interior. Primero, planifica tus metas a corto plazo. Organizar tu mente es clave para vivir sin tensión. Para conseguirlo, lo primero que debes hacer es aprender a planificarte. Haz una lista de todo aquello que deseas conseguir. Busca administrar de forma adecuada tu tiempo. Si al principio te resulta difícil priorizar tareas, no te preocupes. Anota todo aquello que venga a tu mente e intenta prestar atención a lo que consideras más importante. Agrupa tu lista por categorías. Así, tus metas comenzarán a tomar forma y esto hará más fácil que aquello que deseas se convierta en realidad. Debes plantearte metas a corto plazo con objetivos realistas que puedas cumplir. Para fijarlas correctamente, es necesario que tengas claro cuándo quieres alcanzarlas. Por otra parte, debes definir la forma en la que sabrás que las has cumplido. Después de haber definido tus metas y lo que necesitas para lograrlas, asegúrate de continuar revisando tus prioridades para permanecer en el buen camino. Segundo, haz un descanso digital. En la era del Internet, las redes sociales y la ansiedad digital, cada vez son más las personas que optan por desconectarse de todo. Aunque en principio te parezca una conducta algo drástica, si haces un descanso digital te sentirás más relajado con el paso del tiempo. Además, mejorarán todos los aspectos de tu vida, desde el trabajo hasta las relaciones sociales. El exceso de información y la necesidad de estar siempre conectados provoca estrés y ansiedad. Y en ocasiones, nos hace perder la perspectiva de nuestro equilibrio. Por ello, si te propones una desconexión total unas horas al día, vas a refrescar tu mente. Así evitarás distracciones que te impidan organizar tu vida interior. Tercero, cultiva las relaciones interpersonales. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestra rutina que olvidamos prestar atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo más importante de tu vida? Para la mayoría, la respuesta es la familia, los amigos o la pareja, es decir, tus redes de afecto. Cuando respetas a los demás y pasas con ellos el tiempo suficiente como para cultivar experiencias compartidas, estás en posición de generar confianza. La confianza es esencial en todas las buenas relaciones personales. Y no olvides que las personas que te quieren de verdad van a estar siempre ahí, dispuestas a escucharte y ayudarte a organizar tu vida interior. Las relaciones personales unilaterales no duran. Si una persona es siempre la que da y la otra es siempre la que recibe, a la larga la relación se desintegra. Para que las personas mejoren sus relaciones debe existir una reciprocidad. Por eso, cultiva relaciones positivas que te ayuden a alcanzar tus metas personales e incrementen tu red de apoyo a la vez que mejoras la vida de la otra persona. Cuarto, practica hábitos de vida saludables. Aprovecha este momento de cambio para empezar a practicar hábitos de vida saludables. Descansar adecuadamente, alimentarse de forma sana y variada y hacer ejercicio te ayudarán a ordenar ese caos interior que te invade. Tu alimentación debe ser sana y equilibrada. A menos que tu médico te prohíba algún alimento, lo más aconsejable es ingerir comida variada. Por ejemplo, las frutas y verduras, la carne, las legumbres y los lácteos. En la medida de lo posible, toma menos comida procesada y alimentos con azúcar. Evita el sedentarismo. Nunca es tarde para comenzar a realizar ejercicio. El hábito de caminar, bailar o practicar algún deporte específico nos ayuda a mantener el peso corporal adecuado. Además, reduce el riesgo de enfermedades, fortalece la autoestima
y aumenta la sensación de bienestar personal. Por último, duerme las horas que tu cuerpo necesite y establece rutinas de sueño. Dormir hace que te sientas bien tanto en el momento del sueño como a lo largo del día. Es importante tener un sueño placentero durante la noche, ya que esto es lo que determina el estado de ánimo que vas a tener durante el día. Quinto, piensa en ti. A veces sientes que la vida pasa demasiado rápido, que se te escapa entre las manos y que no la aprovechas lo suficiente. Quizás el problema es que te estás preocupando demasiado por lo que piensen los demás y te olvidas de cuidarte a ti mismo. Sin embargo, cultivar el respeto hacia uno mismo es la base del amor por los demás. Cuidarse repercute favorablemente en nuestro entorno. Si satisfaces tus propias necesidades, dejarás de esperar que estos huecos los llenen los demás. Además, te ayudará a organizar tu vida interior y aportarle más al mundo. En este audio has visto 5 claves para organizar tu vida interior y empezar a disfrutar más de lo que haces. Ahora es tu turno. Elige una de ellas y ponte manos a la obra. Que tengas un grandioso día. Te envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.